Hola, bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gesse, en donde trabajamos para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea tan firme como la raíz de una clase. Soy la profesora Karina Roa Castro del cuarto básico y hoy trabajaremos comprensión lectora en la asignatura de lenguaje y comunicación. El objetivo de hoy será resolver preguntas de comprensión lectora usando diferentes estrategias. Esta estrategia nosotros ya la hemos trabajado en todas las guías anteriores, la hemos puesto en práctica y es momento de seguir demostrando lo aprendido. La guía número 7 se encontraron con algo muy diferente, en donde arriba de cada pregunta aparecían 3 palabritas que no debiesen ser nuevas para ustedes, pero sí están como primera vez dentro de las guías de lenguaje. La pregunta es, ¿qué es localizar? Que es una de las palabras que viene incluida en su guía. En el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información, localizamos, reconocemos e identificamos datos, nombres, características, hechos, entre otros. Podemos decir que están explícitos en el texto, podemos decir que están ahí mismo. Por ejemplo, todos han escuchado el cuento de Caperucita Roja. Algunas preguntas que están vinculadas a la habilidad de localizar son: ¿a quién va a visitar la Caperucita? Me imagino que todos estarán diciendo en sus casas que va a visitar a la abuelita, ¿cierto? Esa información está ahí mismo en el cuento. O, ¿en qué lugar se encuentra Caperucita Roja con el lobo? Caperucita y el lobo se encuentran ¿en dónde? En el bosque, muy bien. ¿Qué le dijo el lobo a Caperucita? Todas estas respuestas las podemos encontrar ahí mismo en el texto. Son datos que nos entrega inmediatamente el texto. No debemos realizar ningún esfuerzo más que volver a leer o releer el mismo cuento. Si recuerdan y ya revisaron su guía número 7, porque la mayoría ya lo tiene en sus casas, una de las actividades venía con este afiche, que es un taller de manualidades, un texto muy distinto al que hemos estado trabajando, que me entrega también mucha información, ¿cierto? Si nosotros trabajamos la habilidad de localizar con este afiche, una de las preguntitas sería, por ejemplo, ¿en qué mes se hará el taller de manualidades? Como dijimos que localizar es identificar datos, nombrar personajes, extraer información que aparece ahí mismo, características de algún personaje, color de la ropa de algún personaje o alguna fecha o dato específico, en este caso nosotros debiésemos buscar dentro del texto y podríamos responder rápidamente y decir que el taller de manualidades se hará en el mes de noviembre. ¿Cómo está ahí mismo escrito? Localizamos esta respuesta. Otro ejemplo sería, por ejemplo, ¿cuál es el precio del taller? Esta información también debiese aparecer ahí mismo, porque estamos en la habilidad de localizar. Y el precio del taller es 16.500. Por lo tanto, cuando yo localizo, puedo encontrar rápidamente la información, tanto en un texto literario o como un texto no literario como el que estamos trabajando ahora. Vamos a la siguiente habilidad, que es interpretar. Esa palabrita también ustedes la pudieron reconocer en su guía número 7. ¿Qué será interpretar? Cuando interpretamos, procesamos la información para que nuestra cabecita pueda construir significados y otorgar un sentido al texto. Interpretamos e integramos cada vez que establecemos similitudes y diferencias. Contrastamos algún tipo de información, comparamos personajes, inferimos las causas de algo, encontramos las consecuencias a raíz de una acción, la motivación que tuvo un personaje para actuar de alguna manera, entre otros aspectos. Si seguimos con el mismo ejemplo de Caperucita Roja, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué el lobo se disfraza de la abuelita? Luego de leer el cuento y sacar nuestras propias conclusiones, podemos llegar a una respuesta, ¿cierto? Luego otra pregunta podría decir, ¿en qué se diferencian el lobo y el cazador? Si bien la respuesta no está ahí mismo en el texto, podemos inferirla, porque sabemos cómo es el lobo, ¿cierto? Podemos decir que el lobo actuó mal, quería comerse a la abuelita y a Caperucita,
Pero el cazador era una buena persona, ¿cierto? Quería defender a Caperucita y a la abuelita. Entonces, si bien la respuesta no está ahí mismo en el texto nos entrega pistas que me permiten a mí dar una respuesta. O, por ejemplo, podrían preguntarnos, ¿de qué se trata el cuento Caperucita Roja? Y ustedes, luego de leerlo, de escucharlo, podrían llegar a interpretar el texto y explicarlo con sus propias palabras. Veamos entonces un ejemplo de su guía de trabajo. Seguimos con el mismo afiche y si queremos trabajar la habilidad de interpretar, tenemos que pensar que tenemos un todo. Ya no solamente nos vamos a concentrar en el dato específico del mes en donde se realiza el taller, ni cuánto es el valor, ni quién hace o imparte este taller, que podríamos decir que es la señora Vicky de Sus. Pero si queremos interpretar, por ejemplo, podríamos decir o pedirles que redacten una invitación para participar de esta actividad explicando de qué se trata. Acá nosotros tenemos primero que entender todo el texto, ¿cierto? Entender que es un taller de manualidades que va destinado hacia objetos o elementos relacionados con la Navidad, y como nosotros ya conocemos las invitaciones porque nos han llegado de cumpleaños, podríamos entonces, a partir de toda la información que está acá, redactar una invitación para que la gente se interese y se inscriba en el taller de manualidades. Esa respuesta no está aquí, pero ustedes ya la pueden hacer porque tienen los datos necesarios. Tienen la dirección, tienen la fecha, tienen el valor, el horario y podrían hacerla perfectamente. Por último, tenemos la habilidad de reflexionar. ¿Qué será reflexionar? Reflexionar implica recurrir a conocimientos o ideas o actitudes externas al texto, fomentando nuestro pensamiento crítico y creativo. Este proceso contempla evaluar la forma y contenido del texto, expresa opiniones del mismo y aplica la información en otros contextos, entre otros aspectos dentro de reflexionar. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Si continuáramos con el cuento de Caperucita Roja, podrían preguntarnos, ¿qué tipo de texto es Caperucita Roja? Nosotros, en relación a nuestra experiencia, en relación a todo lo que leímos, que nos dimos cuenta que tenía personajes protagonistas, antagonistas, y la forma en que se escribe con había una vez, finalmente, podemos responder que es un cuento, ¿cierto? Podría otra pregunta ser, ¿qué opinas de la actitud de Caperucita? La actitud de Caperucita no sale escrita en el cuento, pero nosotros, de acuerdo a nuestra opinión, podríamos decir qué nos parece las actitudes que tiene Caperucita dentro del cuento. Cuando le hace o no le hace caso a la mamá con hablar con extraños, por ejemplo, podríamos dar nuestra propia interpretación a ese cuento y podríamos opinar qué nos parece, si nos parece bien o nos parece mal en relación a lo que pasa en el cuento. O, ¿qué consejo le darías al lobo? Dentro de sus experiencias y luego que ustedes vieron lo mal que actuó el lobo, podrían entonces ustedes opinar o criticar las cosas que hace el lobo dentro de este cuento. Esas respuestas no están escritas en el cuento de Caperucita Roja, pero ustedes una vez que las pudieron leer y pensaron en la información que tenían en sus cabecitas cuando ustedes no le hacen caso a la mamá o cuando se encuentran con personas malas, ustedes ya pueden responder y crear su propia opinión. Si lo vemos en el texto, la parte de reflexionar viene nuevamente con el afiche, pero aquí los invita a ser críticos y a opinar sobre el afiche. Por ejemplo, ¿el afiche es llamativo? ¿Dan ganas de mirarlo y leerlo? Esa respuesta no está escrita ahí, porque eso tienen que opinarlo ustedes, tienen que criticar qué les parece el afiche, si les dan ganas de mirarlo, si les gustan los colores, si les gusta el dibujo. Si están de acuerdo con todo, ponen que sí. Si creen que le faltó color, que a lo mejor tiene muchos colores claritos y no permite ver bien, o quizá el tamaño de la letra no es adecuado porque a ustedes no les permite leerlo bien, ponen que más o menos. Y si definitivamente no les gustó, porque esa es su opinión, y están criticando el trabajo que hizo otro, definitivamente ponen que no. Es ahí donde ustedes están reflexionando a partir de este texto y a partir de sus propias experiencias. Los invito a trabajar en su guía y, si
quieren buscar más información, los invito a que visiten los siguientes links en donde ustedes pueden encontrar más información respecto a lo trabajado en esta guía. Y también recuerden que si tienen dudas, consultas, pueden escribirme a castrocarina@gmail.com o solicitar apoyo en el grupo. ¡Nos vemos!